Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá nos encontramos en el canal del Fray. Soy la abogada Claudia. El día de hoy vamos a empezar nuestro programa Las Voces de la Justicia para escuchar diferentes testimonios. El día de hoy va a ser uno de una persona que trabajó como funcionario de carabineros, como infiltrado. Nos va a contar un poco su historia para que ustedes al final del programa sean la voz de la justicia, para que ustedes puedan juzgar y puedan decidir si es que esta historia es justa o no. Así que los invito a nuestro programa Las Voces de la Justicia. Daniel, ¿cómo estamos? Dime tú. Bien. Daniel, primero preguntarte qué te interesó en venir a contar un poquito tu historia. Yo creo que lo que me motiva y me lleva a contar la historia es que se dé a notar ciertos estamentos que a cierto modo no están funcionando como debiesen de estar funcionando. Daniel, cuéntanos un poco, tú estuviste carabinero con todas sus letras. Exactamente, con todas sus letras. Y para que nos cuentes cómo nació esa idea de ser funcionario de carabineros. Más bien es un plan familiar. Antiguamente no se podía, no estaban los recursos para poder cursar una carrera tradicional y, y era la opción familiar de que si tú no cursabas una carrera tradicional, por decirlo así, tenías que estar en una rama institucional. Llámese armada, ejército, carabinero en este caso. Y se me dio la oportunidad a través de mi padre de poder cursar el carabinero. Entrar a la institución, fui formado como carabinero y a través dentro de la misma poder tener un futuro, que en este caso era lo que pretendía en este caso mi familia para mi futuro. Sí, ¿y cómo fue la escuela? Hay muchos que no saben cómo Uh, funciona la escuela. la escuela, si bien ahora es totalmente diferente a como era en los años cuando yo cursé. Eh, Primero viene todo el proceso de selección, que antiguamente igual se demoraba un año por lo menos, y en el cual tiene un periodo de instrucción que es un mes, y después del periodo de instrucción ya vienen las clases, y ahí uno ya empieza a ver horizontes y especialidades donde uno puede cursar dentro de la misma institución. Entonces, todo ese proceso duraba 16 meses. ¿Y tú cómo sentiste ese periodo de instrucción? ¿Lo sentiste cercano? ¿Sentiste que te acercaba después a la primera asignación que te hicieron? ¿O en realidad era como bien distanciado de la realidad? Claro, es que hay una palabra que se llama vocación. Ya. Hay mucha gente que lo hacía por vocación y mucha gente que lo hacíamos por trabajo. Entonces, en cierto modo, yo no era mucho mi vocación, pero sí con el pasar del tiempo me fue gustando la institución en sí. Y tú cuando sales, ¿tenías que postular a algún lugar? ¿Fue libre? ¿Fue designado? ¿Cómo fue la primera designación? Claro, hay un departamento en Carabinero que es la que se encarga de las destinaciones. Yo saqué la tercera antigüedad de mi curso y si bien me tocó elegir en cierto modo, la gran mayoría de mi curso todo fue recalado en Santiago. Ya. Todo recalado en Santiago. Y se habla un poquito de los pitutos que hay en Carabineros. ¿Tú Oh, sí. viviste eso o en realidad es puro pelambre nomás? Sí, o sea, ahora es demasiado pituto. Si tú eres amigo de un PNS, que personal nombrado de Supremo, puedes optar a ciertas destinaciones y a ciertas unidades. Entonces, chuta, igual hay, al día de hoy sigue siendo de la misma forma. Yo tengo compañeros de curso que siguen en la institución y son todo a través de contactos, de pituto, que el amigo de, que el hermano de. Entonces, y cuando yo entré, cuando nosotros entramos,
se nos exigía que nosotros estuviéramos inscritos en el CERVEL. Teníamos que tener derecho a voto. En esos años se exigía, era una exigencia. Mm. Y siempre se dijo que en este caso Carabinero es una rama apolítica. Pero al día de hoy es una rama política. Entonces, como que contradice mucho los principios de Carabinero. Y ya, Daniel, si yo te pregunto cuál es la experiencia que marcó tu vida en Carabineros, ¿cuál me dirías tú que fue? Chuta, mi primera destinación, como te comentaba, fue Santiago. Santiago, estuve en una comisaría más bien relajada, pero los turnos que por ser personal soltero, nos tocaba servicio estadio, nos tocaba 24, nos tocaba 48, y no se convenía mucho con el trabajo versus lo que uno ganaba en esos años. Entonces se me vio la necesidad de poder generar un poco más de recursos, y para yo poder generar un poco más de recursos me tenía que ir a una rama especializada. Que esa rama especializada llegué a través de un contacto. A través de un contacto que me tocó cursar, hacer 2 cursos en el extranjero y 3 cursos acá en Chile. ¿Y ahí dónde te destinaron? ¿Cuál fue el pituto o el datazo? El OS7. Ya. Y ahí fuiste destinado al OS7. Explicámosle un poco porque quizá nuestro público no sepa qué es el OS7. Así Claro, que expliquémosle. el OS7 es el Servicio de Investigación de Antidroga, Ya. de Carabineros, de especializado. Y ahí específicamente, ¿a dónde te mandaron? ¿O dónde pediste ir? Yo no pedí, Ya. me mandaron. Entonces, mi labor principal fue como agente encubierto durante 4 años. Y agente encubierto, ¿estabas en una banda? ¿Estabas viviendo en el lugar? ¿Cómo fue el general? Primero me gustaría Claro. saber. En general, el agente encubierto se elige siempre personal soltero. Que no tenga hijos, que no tenga ciertas responsabilidades, porque es una vida, como los funcionarios deben saberlo, vida de cuartel. Es como si estuvieras en el cuartel, pero en la casa, en este caso, de las bandas a las cuales nosotros, en este caso, interveníamos. Ya. ¿Y cómo se decidió entrar a la banda que tú entraste? Se tomó la decisión porque se estaba notando demasiado el tráfico de drogas donde yo fui destinado. Entonces se llevó a una labor, y la labor conllevó a que de alguna manera teníamos que nosotros intervenir, porque era demasiada la droga que se estaba transportando, porque hay muchas bandas que transportan, que hacen solamente la logística, y muchas bandas que transportan, hacen la logística, y fuera de eso hacen el microtráfico. Claro, o sea, tenemos diferentes estructuras criminales. Esto es como una Claro, empresa, ¿no es es cierto? una empresa. Es como una empresa. Entonces, tú me dices que se eligió esta banda. ¿Y cómo en definitiva hace el ingreso? Porque ingresar a una banda no debe ser tan fácil. Hay temas de confianza. Claro, ¿Cómo lo logran en lo eh, material? igual es complejo el tema, porque al llegar a ser nosotros tuvimos 3 años investigando esta banda. Antes del 3 años. ingreso. Claro, antes, Ya, o sea, esta banda ya estaba siendo investigada, ya. sino que se estaba tratando cómo de poder ingresar. Entonces hubo que hacer todo un trabajo meticuloso de cuáles eran los puntos débiles que tenía la banda. Y uno de los puntos débiles, aunque no lo crean, era la cabeza de la banda. Él era un punto débil. Estaba tan estructurada la banda que la cabeza era mucho carrete, mucha... esto no lo contaba. eh, Era como mucha jarana, o sea, era como muy al lote, le gustaba la lujuria, le gustaban los... ¿Cómo decirlo así? Con todas sus Para letras, que no suene digámoslo. feo, para que no No, suene aunque feo. suene feo nomás. Le gustaban las casas de mujeres. Ya.
Entonces, ese fue nuestro punto. Ya. Ese fue nuestro ingreso, en cierto modo, a la banda. O sea, a mí me tocó, enojado yo, súper enojado, a una casa de niñas. Y, y No este sé qué hombre... tan enojado, ¿ah? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Y tocó que este hombre iba de lunes a viernes y tenía su lugar Ah, era cliente específico. frecuente. Sí, tenía la Ya. tarjeta VIP. Lo siento, cuento. Sí, le hacían descuento. Y todo era pago en efectivo. Ya. Nunca con tarjeta. Nunca con tarjeta. Siempre pago en efectivo. Y a mí me tocaba frecuentar. O sea, a mí me hicieron toda como una estructura de quién era yo. O sea, aquí técnicamente yo no podía revelar mi nombre ni absolutamente nada. O Ah, sea, ya, tú tenías otra identidad. yo tenía otra identidad Ya. en cierto modo. Y me tocó frecuentar este lugar en el cual yo era como un pseudo empresario, Ah, ya. que igual tenía recursos fiscales. Ya. Ahí pudimos ocupar los recursos fiscales, gracias a Dios. Eh, y se gastaba harta plata. Si se gastaba en esos años, se gastaba harta plata. Y gracias a eso yo me empecé a hacer amigo de esta persona. Ya. Yo lo empecé a frecuentar, compartíamos ya después, no sé, de un mes, compartíamos en la misma mesa, no en las mismas mujeres, pero en la misma mesa sí. Y nos empezamos a hacer como cierta ley empezamos, él nunca me contó de sus negocios. Yo sí sabía quién era él porque lo tenía estudiado completo, pero nunca me contó de sus negocios. Hasta que un día hubo y esto suena como de película, pero hubo una redada de la PDI en el local porque había una extranjera. A todo esto, cuando ustedes están encubiertos, porque tenemos dos policías diferentes, para la gente que no Claro, sabe, tenemos a la Brianco de la PDI que investiga y a los S7 de Carabineros. Cuando tú estabas encubierto, ¿no se le informaba a la PDI que no, tú estabas nada, encubierto? no, Ya. nada, cero. Entonces, Cero comunicación. ellos hacen este allanamiento sin saber que había una operación encubierta de ustedes. Claro, ellos Ya. no tienen idea. Hasta esos años, cuando yo estaba, siempre se ha dicho que hay una rivalidad entre Carabineros y la PDI. Ahora que ya se están haciendo más lazos, pero antiguamente los carabineros no se llevaban con la PDI, nunca se habían llevado. Entonces comunicación interna no había, Ya. nada. Entonces, como te digo, vino la redada en este caso de extranjería Ya. y llegaron y el hombre me dijo, sé que vámonos porque nos vamos a no, te voy a invitar a mi casa para que nosotros sigamos carreteando porque estos ratis no nos van a dejar seguir carreteando. Ya. Y ahí fue la primera vez que yo llegué y entré a su casa. Ya. Y me empecé a hacer amigo de él. Se creó como una cierta amistad. Y yo al crear vínculo, pudimos ingresar. Y te empezaste a enterar de cómo funcionaba, yo creo, esta Claro. organización. Entonces, todo se llevó, era todo perfecto, como que todo calzaba. Entonces, yo era un empresario de transporte Que tenía este otro trabajito y con las tenía este otro niñas. trabajo. Entonces, me empecé a agarrar confianza con el líder de la banda en este caso. Y ahí, si nos puedes contar alguna experiencia, quizás pueden ser un poco más extremas que viviste, porque entiendo de que tu relación era con el líder, pero si nos puedes ir contando cómo era el trabajo de él, porque hasta donde nos has contado, él no participaba directamente en el trabajo. No, él solo dirigía. ¿Y qué tipo de emprendimiento tenía él? De esos cuadraditos de medio blanco, De a gramo, de a sí, kilo. de a gramos de kilo. Entonces, él netamente, ellos se cuidan mucho la espalda. Porque no es lo mismo pillar a un soldado, que son los trabajadores, entre comillas, de él, no es lo mismo pillar a un soldado con 10 kilos Mm, que pillar al jefe de la banda con 10 kilos. Aunque son la misma persona, pero es más atractivo el jefe de la banda claro, que el soldado. el soldado reemplazable. Claro, el jefe de la banda no. A no ser que sea por sucesión. Sí, pero ahí, bueno,
Después vamos a ahondar como en la estructura, pero me gustaría que me contaras como las experiencias que viviste adentro. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se manejaba este tema de los cuadraditos? ¿Cómo se distribuía en definitiva? Como, como si bien mucha gente lo sabe, aquí lo que muestran las noticias ahora actualmente es como toda una estructura, es toda una empresa. Entonces, a mí en una experiencia me tocó un cruce de droga desde Bolivia y yo le hice la avanzada desde Taltal hasta la ciudad donde nosotros estábamos recalados. Ya. Entonces me tocó hacer toda la logística, toda la avanzada. ¿Qué significa la avanzada? Ir 4 kilómetros, 5 kilómetros más adelante. Es como típico en las películas de Pablo Escobar y todo eso. Es casi igual, es prácticamente casi igual. Para una caravana. Claro, en este caso venía un solo camión, venían 3 camionetas de avanzada y todas diferentes cada 5 kilómetros, para así evitar el rango de tiempo que hay entre un vehículo avanza 5 kilómetros, no sé, en 10 minutos, que en esos 10 minutos no se nos cruce, no haya un carro o algún control. Entonces yo venía en la primera avanzada, Ya. después venía la segunda y la tercera. Y detrás del camión igual vienen 3 vehículos más, a la Mm. misma distancia. O sea, lo que se gastan en protección, por llamarlo así, igual es harto. Ya, Pero lo que genera, eso quería ir. estamos hablando que se transportaron toneladas. ¿Y el negocio, tú sientes que era conveniente para Sí, esta? totalmente. Porque tenemos un equipo de trabajo grande, no sé, ¿cuántas personas eran en ese transporte Tres personas por camioneta, más los que iban en el camión? más dos choferes y un pioneta. ¿Y ellos eran como contratados como, entre comillas, temporales o era gente que siempre estaba en No, la siempre banda? estaba. Ya, Lo único que cambiaba era el camión. ya. Solo se cambiaba el camión. El personal siempre fue el mismo. Y el que cambiaba era el camión. ¿Y los, Teníamos 3 camiones. y los precios más o menos? ¿Cuánto se movía en plata? Uy, harta, harta plata. Estamos hablando que una transacción fácilmente 400 millones, 500 millones en solo una transacción. Versus lo que el costo, De versus, operación. claro, el costo de operación del servicio versus la utilidad es para hacerse rico en un par de meses. Y en la organización que tú estuviste, ellos traían estos camiones con el producto, traían el producto, y en el lugar ellos hacían el trabajo pequeño, la distribución, la venta, o ellos eran solamente proveedores como mayoristas. No, igual la picaban. Ya. Me gustaría como que nos contaras como ese proceso, el de los platitos, a ver cómo la gente La para que gramera. entienda. Claro, llega el producto a la ciudad X y ahí había otro personal que era de la misma empresa que se dedicaba a picarla. Nosotros le decíamos picar antiguamente cuando la preparaban. O sea, no era 100% pura. Lo que Ya. llegaba a la calle finalmente no era 100% pura. ¿Y había como un producto premium y otro no tanto? Sí, sí, siempre hubo un producto premium que ese producto premium llegaba a... Aquí nos vamos a meter, pero ya más adentro. Eh, Productos premium que son para gente que está más arriba de nosotros. Entiéndase, políticos que llegaban, Empresario. sí, demasiado, O sea, demasiado. cuando tú estuviste, se asocia mucho a la pobreza la droga. Este producto se asocia mucho a la pobreza. El tipo de cliente, ¿cómo llegaba el cliente o este producto? ¿Cómo llegaban definitivamente al Mira, cliente? había una estructura que nosotros le llamamos la estructura triángulo, que son donde son las casas de venta. Son las casas de venta, las casas de resguardo y las casas de distribución. Las caletas, como les dicen. Claro, técnicamente como las caletas. Y en una llegaba a la distribución, se picaba y después pasaba a separarla
y la otra casa se encargaba netamente de venderla. ¿Y estas casas dónde estaban distribuidas? Como Todo en una misma calle, nunca un pasaje, ya. nunca un pasaje. ¿Y por qué no un pasaje? Porque los pasajes por lo general son cerrados. No tiene salida, no tiene Ah, escapatoria. para arrancar. Sí, po. O sea, había todo un proceso, todo un... Un prevencionista de riesgo. claro, había un pensionista, había un administrador de obra, estaba todo así como eh, todo pensado para. ¿Qué pasa si me intervienen? ¿Qué pasa si llega la policía? ¿Qué pasa que si, no sé, hay un incendio, tenían todo pensado. Ya. Son muy inteligentes, son unas personas, pero aunque uno los mire a huevo, como se dice vulgarmente, eh, tienen todo pensado. ¿Y cómo funcionaba esta estructura cuando, o no sé si te pasó que haya habido alguna redada y que tú estabas? Eh, chuta, aquí no quiero meter las patas, pero por lo general esas redadas siempre están informadas. Ya. Siempre son informadas. Siempre. Pero informadas a ti como encubierto. Al jefe de la banda. Ah, ya. Yo no tenía contacto con mi jefatura. Si yo O, tenía contacto, yo salía a hacer mis cosas y ahí yo me juntaba con ellos en lugares públicos y ellos iba contando los avances. Pero no más que eso. o sea, cuando tú, a ver si entiendo, cuando tú estabas encubierto, tú pudiste descubrir que había contacto con algunas Sí, policías. sí, siempre hubo. Siempre hubo. Siempre hubo. Y este jefe sabía cuándo venían estas Claro, nosotros intervenciones. sabíamos cuando venía en este caso la PDI. Y Nosotros usted, sabíamos. disculpa, ¿y ustedes qué actitud tomaban? O sea, ¿se escondía todo? ¿Se escondía una parte? ¿Qué era el Siempre, plan de acción? claro, siempre nosotros teníamos como un rango de 2 a 3 horas de que nos informaran a poder esconder la droga. Y si encontraban algo, encontraban lo mínimo. Ya, No sé, un par de bolsitas y se entregaba a un soldado. ya. Era como la carne de cañón, po. Se entregaba, ya tú vas a ir preso y no sé, vaya a salir, no sé, en un mes. Vas a contratar un buen abogado penalista y vas a salir. Y eso, cuando tú, bueno, nos esbozaste un poquitito de cuando tú conversabas con tu gente. ¿Esas aristas eran interesantes como para investigar o en realidad se enfocaban solamente en investigar a esta banda donde tú estabas? Es que lo que pasa es que esta banda, en esos años, era la banda que tenía el control de la ciudad. Entonces, era interesante tener un personal encubierto y poder, es más lindo, agarrar al líder de la banda que me está traficando en la ciudad, me está ingresando, no sé, eh, 20 toneladas, 30 toneladas de producto a la ciudad, a agarrar a un microtraficante que le vaya a agarrar 10 papelillos o 20 papelillos. Claro, y como tú dices, ese que este microtraficante que tiene solamente algunos papelillos es reemplazable. Sí, el jefe la abandonó. El jefe de la banda no es reemplazable. Sí. Y ya, tú me dices que estabas dentro de esta banda. ¿Hay algo que te haya sorprendido? Así como pensar que algo que tú hayas dicho, no sé, yo pienso que esto no pasaba dentro de las bandas, o que en realidad, no sé, se diversificaban, tenían armas, no sé. ¿Hay algo que te haya sorprendido dentro del trabajo? El poder de fuego. Había mucho poder de fuego. O sea, nosotros como funcionarios, no sé, el armamento que nosotros usábamos ni comparado con lo que usaba en este caso la banda. Estamos hablando que, no sé, tenían metralletas, tenían armas cortas, armas largas, cargadores, de diferentes capacidades. Hasta me recuerdo que una vez hubo un compartir con otra banda de otra ciudad y tenían hasta un lanzacohetes. Mm. Entonces, chuta, llegáis al... que ni nosotros lo teníamos, pues, entonces, ¿cómo? Pero mucho poder de fuego, mucho poder de fuego. O sea, soldados andaban con 2 armas, ni carabineros. Y cuando tú dices que se juntaban con bandas de otras ciudades, pero ¿cómo era Son cuando... familias, Claro, son son familias, sí. familias. Sí,
conocimos varios nombres, pero no los vamos a decir. Entonces, estas familias que eran de otras ciudades, ¿cómo seguían siendo ellos los poderosos? Porque igual era, no vamos a revelar la ciudad, pero una ciudad importante. Entonces, ¿cómo era una familia que tenía todo el poderío? O sea, Lo que ¿cómo pasa ellos es se que hacían notar? era como como la película El Padrino. Muy parecida, muy Buena parecida. película. Y se vestía igual, así ternito y todo. Sí, igual, sí. Era como el patriarca de todo. Y sus hijos siguieron en el contrabando, en este caso. Y fue creciendo a medida, al pasar de los meses fueron creciendo. Mm. O sea, no sé, pues, uno de pasar a vender 1 kilo vendía 10 kilos. Y así fue avanzando la organización. Hasta llegar a las toneladas. Sí, güey, llegaron las toneladas y tocaba de que si ellos notaban, ellos tenían oído en todos lados. En todos lados. Y yo estaba tan bien cubierta mi fachada que nunca sospecharon de mí, nunca hubo, no sé, alguna intención o algo. Jamás, nunca. Y Pero de... ellos pensaban y decían, a nosotros en algún momento nos van a infiltrar. Siempre estuvo en la cabeza de ellos, Mm. que siempre se le iba a infiltrar, porque se estaban haciendo demasiado notar. Demasiado notar. Entonces, es como pasar por darte un ejemplo, de andar en un vehículo de cierto año y llegar con un vehículo alta gama. Mm. O sea, tú te haces notar en la población, inmediatamente. Entonces, tenéis que, de cierto modo, ellos no guardaban la cautela. Los hijos del líder, Ya. pero no así el líder. Él era muy regatado, tú lo notabas. Tú podías poder conversar con él en la calle y no sabes que él es un narcotraficante. Y tú dices que no se te notaba. No, nada. Entonces, me imagino que te tocó hacer cosas que... No sé si te arrepientes, pero ahí no vamos a juzgar. Son la gente que nos está escuchando nos va a poder juzgar. Pero tú, ¿qué tuviste que hacer cuando estabas ahí encubierto? De partida cambiar el lenguaje. Más, un lenguaje más vulgar. eh, Ponerme aro. Hacerme tatuajes. Y dejarme el pelo largo, aunque tú no lo creas, tenía el pelo súper largo. No me Súper imagino con el pelo largo. largo. Y ahora lo tengo súper corto, pero en su momento tuve el pelo muy largo. Usaba moña. O sea, tú me mirabas en la calle y como que no se daba a notar que yo era policía. Y el consumo de drogas dentro del... Porque Ya, eso pero no me hagas esas preguntas, ni nos cometen mucho. me comprometo mucho. Aquí tenemos que saber la realidad. O el Se, consumo de alcohol. se prueba de todo. Se prueba de todo. Sí. ¿Y tú sientes de que eso te cambió de alguna forma? No, ¿O no. lo viste como parte del trabajo, no? Claro, es que era parte del trabajo. Me gustaba así, pero no. De hecho, Andaba tenemos aquí, lúcido. ya, lo vamos a echar Vamos a a la vamos mesa. a hacer una línea aquí. Les vamos a enseñar. No, eso no, chiquillos. No podemos, no podemos. Sí, tocaba. Y cuando toca. O sea, al final estamos fritos. O sea, tenéis que probar. Tenéis que probar para seguir la misma línea, si no, puede ser descubierto. ¿Y cuándo llega el minuto, o sea, en que ya se decide, no sé si lo decidiste tú, lo decidió tu equipo, cuando hay que destapar la olla? ¿Cuándo se dijo ya, aquí se termina esta banda? Ya no podemos seguir aguantando, no sé, porque Claro, son 4 años. claro, esto fue una decisión de la plana mayor. Esto fue una decisión de la plana mayor y siempre me voy a acordar. Yo me fui a acampar y me tocó un encuentro con uno de mis jefes. Estaba todo planeado. Estaba todo planeado. Yo hablé con esta persona, le dije, sabes que yo quiero tomar un par de días. Me dijo, oh, ocupa la camioneta, toma, ándate en la camioneta. Y yo hasta mi polola era de mentira. Mm. Mi pareja era de mentira. Y llévate a los niños, porque teníamos niños. Llévate a los niños y todo el tema. Y me fui a acampar. Y estaba todo planeado.
Yo me voy a acampar y mi jefatura nos encontramos en este caso en el camping. Tu jefatura Mi de jefatura de carabinero. carabinero. Ya. Y ahí se tomó la decisión. Se tomó la decisión ya porque habían demasiadas presiones políticas. Demasiadas presiones políticas. Estábamos en un proceso eleccionario. Ya. No vamos a decir Entonces, cuál. no vamos a decir cuál, pero estábamos en un proceso eleccionario. Y era como que en ese tiempo eran intendentes. Ya. Y el intendente se quería hacer notar. Ya. Entonces fue demasiada la presión que ya se tomó la decisión de intervenir. Ya. ¿Y cómo fue esa intervención? Puta, igual fue más o menos, no sé si complejo, decirlo así complejo, pero nos pilló durmiendo, nos pilló durmiendo. Estábamos durmiendo todos en la casa de seguridad, que se le podía decir así. Y como en este caso el jefe tenía oído en la otra policía, él nunca se preocupó de Carabineros. Él veía a Carabineros como una institución sin mayor fuerza. Ya. Nunca pensó que Carabineros le iba a intervenir de partida. Ahí estuvo el error. Ahí tuvo el error, confiarse, la confianza. Y se dejaron caer. Fue un trabajo que digo fue, pero de joyería. Porque no se escapó ni un detalle. Ni un detalle. Cosa que no siempre pasa. Cosa que no siempre pasa. Pero tenían un punto a favor. Po. Me tenían a mí adentro. Claro. Y yo sabía todas las vías de escape. Sabía por dónde tenían que entrar, por dónde tenían que escapar, a dónde se iban a ir. Entonces era todo un plan, si estaba todo orquestado, estaba todo listo. Y tocó, claro, estábamos de noche y se dejaron caer los colegas. Y a ti, personalmente, ¿cómo fue ese momento? ¿Te pasó algo? Me pegaron. Un carabinero me pegó. Puedo decir textualmente, un colega me pegó. Me pegó con un mazo de goma porque yo me tiré a defender al líder de la banda. Ya. Y en Para que no esos se notara, años po. la fuerza era totalmente diferente a como está ahora. Ahora prácticamente tú no puedes tocar a un delincuente. Antiguamente sí. Y entonces tú me dices, detienen a todo, fue un plan perfecto. Y después de eso, ¿qué pasa contigo? Pasamos a control de detención. Pasamos a control de detención. No me recuerdo el nombre del fiscal. Y si lo digo, van a cachar el tiro que fue. Todos se van a dar cuenta. Pasamos a control de detención. Todo normal, todo bien. Esta persona lo único que hacía es agarrar la cabeza, que no sabía cómo no intervinieron. Él jamás supo que se había intervenido. Pero él decía, pero ¿cómo supieron todo? ¿Cómo sabían todo? Y se cabeceaba, y se cabeceaba, y se cabeceaba, y se volvía y caminaba toda la noche en la comisaría, porque tengo una comisaría. Y él siempre quedó con la duda, ¿qué había pasado? ¿Cómo sabían tanto? Y yo le decía, es que tu hijo se hicieron mucho notar, pues. Se notaban mucho, se mostraban mucho. Y ya pasamos a control de detención, todo. Y quedamos todos en prisión preventiva. ¿Tú también? También. Ya. ¿Y ahí cómo se arregló? Porque no Uy. creo que el trabajo no aguanta para estar tanto tiempo preso. No, para nada. En la jerga penitenciaria hay un tema que le llaman la caravana. Que ahora, después de la pandemia, no existe. Ahí después No sé si existirá o no existirá todavía, si hay caravana o no hay caravana. Creo que es corta, porque hoy en día a los imputados que están en otras regiones los conectan por el Zoom. Entonces ahora ya esa caravana como que iba de Arica a Punta Arenas, como que ya Pero no antiguamente existe. estaba esa caravana. Sí. Y como mi identidad era del norte, técnicamente mi abogado defensor solicitó mi traslado a un penal del norte. Mm. Y ellos, como eran del otro sector, para no vamos a decir de dónde, eran del otro sector, quedaron privados de libertad en ese sector, ¿Dónde estaba la investigación? donde estaba la investigación. Y tú después tuviste tu procedimiento Me como pasaron- solo y... No, es que lo que pasa es que nos pasaron a todos a control de detención. Ya. Pero tú quedaste en otro penal, entonces como que ahí estaba la Claro, justificación. los volvimos a juntar,
nos trasladaron de la comisaría con resguardo. Esto fue un tema noticioso. No vamos a dar más luces porque si no va a salir pillado. Se pasó al... De la comisaría nos llevaron al tribunal de garantía. Y el tribunal de garantía estuvimos en la celda abajo esperando a que llegaran Los los defensores. abogados, los defensores y todo el tema. O sea, este tipo tenía abogados y todo, ¿cachai? O sea, sí, como digo, era una estructura total. Pero no hubo abogado que lo pudiera defender porque igual quedó en prisión preventiva. Y nos pasaron a todos a... Tomaron detenidos, me recuerdo, 17 personas. Y nos fueron pasando de 4. Ah, entiendo. Y yo entré junto con el líder de la banda, con 2 hijos de él. Entonces pasamos a control de detención. Nos volvieron a bajar abajo, quedamos todos en prisión preventiva mientras duraba la investigación. Y el funcionario de gendarmería me dice, la caravana va a pasar en la noche. Así que te vamos a tener que trasladar al penal. Y al penal te van a pasar a retirar y te van a llevarte A tu ciudad. a tu ciudad, donde tienes que cumplir, hacer efectiva la pena. Ya yo me despedí en este caso del líder de la banda y todo el tema. Y ahí murió. Y ahí me trasladaron. O sea, no me trasladaron en caravana, sino que me fueron a buscar mi jefatura. Me fue a buscar Ya. mi jefatura al tribunal después que los trasladaron a ellos al control, al penal. Ellos ya se habían enterado que, de hecho, el magistrado sabía, Ya. porque el magistrado fue el que dio la orden. Ah, ya. Entonces el magistrado ya sabía, pero él no sabía quién era la persona. Sí sabía que había un infiltrado, pero no sabía quién era la persona. Y cuando a ti ya se van todos, llega el magistrado y te dice, o te felicita, no sé qué pasó ahí. O, no, o tú no viste a Me nadie. dieron vacaciones, seguro. Ah. Ah, ¿no te fuiste con vacaciones? No, nada. No. Nada. Llega a mi jefatura, llega el general de zona en esos años, que un hombre muy gente, que yo le agradezco montones a él. Se portó un 7 conmigo. Me sacan del tribunal y me llevan a una comisaría. Y ahí llega el magistrado, llega el fiscal y ahí me dan los agradecimientos por el procedimiento que habíamos llevado a cabo, por toda la plata que habían recuperado, porque recuperaron como 1.200 millones, 1.300 millones de pesos en efectivo. ¿Y cómo tú podrías resumir esa experiencia, pero como el Daniel, persona que no es funcionario de Carabineros? ¿Cómo fueron esos 4 años para ti? Difícil, porque te tienes que alejar de tu familia. Tienes que estar 4 años sin contacto con tu familia. Yo tenía 0 contacto con mi familia. Yo lo único que sabía mi papá, él supo que yo andaba en el extranjero, que me habían mandado en comisión de servicio. Él sabía que yo era carabinero, pero no sabía en qué es lo que trabajaba. Y tú, luego de eso, ¿cuál fue tu siguiente camino? ¿Tú tuviste otra destinación o seguiste encubierto? Hice 2 misiones más, pero súper cortitas. Súper cortitas. De 2 meses, 3 meses. Porque ya se había cortado la cabeza grande, po. Entonces tú al cortar la cabeza grande, quedan los puros tentáculos, ¿no? Entonces fueron intervenciones súper cortas. Y ya después de eso tomé la decisión personal de ya no más encubierto. Y si tú pudieses como decirle a la gente cómo tú ves Carabineros hoy en día y cómo lo viviste tú, ¿cuál es la sensación que tú tienes respecto del trabajo de Carabineros? En sí la institución es buena. Siempre las instituciones son buenas. El personal que está dentro es el malo. Entonces, la institución como institución en sí es muy buena. No tengo nada en contra de la institución. Sino que son las jefaturas las que echan a perder el sistema. Entonces, tenemos ciertos casos. Yo tengo amigos que, no sé, que su señora, no sé, tiene cáncer y él está trabajando por darte un ejemplo, en Bisbiri, en Arica, y su señora está en Temuco. Entonces, no hay relación, po. Claro, Entonces, ¿cómo tú generas un vínculo? Y la institución ha hecho oídos sordos a eso. el Entonces, tema de los traslados, tú el tema vas. de los traslados.
de la vinculación familiar. Entonces se da demasiado en todas las ciudades. Mucha gente hay permutas y cuando están listas las permutas no dejan que hagan las permutas. Entonces, en cierto modo, Carabinero, no sé si se echó a perder, pero hay ciertos mandos en Carabinero, y esto lo destaco, que fue mi general Bernales, que yo creo que fue una de las personas que defendió sus carabineros. Para él eran sus carabineros. Después de ese mando, ya nunca más se vio que defendieran a carabineros. Y el resto del trabajo, porque si bien es cierto, ustedes trabajan con funcionarios de carabineros, el trabajo directo es con fiscalía. Bueno, estoy hablando como desde que cambió el sistema, Claro, de la reforma. Su trabajo directo es con un fiscal de turno, con un fiscal que lleva una investigación y también con los jueces. ¿Cuál es como tu mirada de la justicia? ¿Como funcionario o como civil? No sé. Tengo dos visiones. Tengo dos visiones. Veamos ambas, porque yo creo que es importante saber tu apreciación, no solamente desde funcionario, sino que también desde tu parte como civil. Como funcionario, se nos coartan demasiado las funciones. Es como que todo pasa por el fiscal. Si el fiscal, y es feo que lo diga, o sea, si el fiscal te dice ponte de cabeza, tú te tienes que poner de cabeza. Esas son las órdenes que vienen del mando. Entonces aquí no se mueve un lápiz sin que el fiscal no lo sepa. Y es tan riguroso el sistema hoy en día que si el fiscal se equivoca, el defensor lo ocupa a su favor. Entonces, carabineros, tenemos funcionarios que son muy buenos en su labor. Tenemos PDI que son muy buenos en su labor. Pero la fiscalía está tan sobrepasada, tiene tantas causas, que no se, no se llega a realizar una labor como corresponde. Entonces tenemos gente que está privada de libertad porque los fiscales no hicieron bien la pega, porque sus instrucciones no fueron las correctas, Mm. no fueron las que correspondían ni las que se debían. Y por el lado del Poder Judicial, porque también te ha tocado de cerca ver el Poder Judicial. ¿Cómo tú crees que es esa relación? O sea, la relación que tiene Carabineros con el Poder Judicial, la relación que tiene Fiscalía con el Poder Judicial. Es que lamentablemente hoy en día está todo corrompido. Todo corrompido. Entonces, solo ver el tema de este caso de los audios de este tipo Hermosilla. Es solo ver eso, es solo una pincelada. Entonces está todo corrompido. Toma el tema de que cómo una persona puede influir tanto en un magistrado, siendo que son poderes autónomos, po. Pero ¿tú crees que es la mayoría, es una No, parte, yo es creo que una una parte. minoría? Yo creo que una parte. Yo creo que una parte porque esto lo veo como civil. Ya. Como civil, y yo voy al hecho que no puede ser posible de que el presidente de la República designe al fiscal nacional. No puede ser posible, po. O sea, ¿cómo tú vas a demandar a tu jefe? ¿Cómo tú te vas a demandar a la persona que te puso en el puesto? Entonces, frente a eso, ¿qué haces? Claro. La autonomía, tú piensas que no es tal, no son tan No es tal, autónomos. no es tal. Debería ser como la Contraloría, po. Que la Contralora pasa por un tema de una terna al Congreso. Y tú, desde ahora, desde tu vida civil, ¿qué le dirías tú al Daniel que ingresó a Carabinero? ¿A qué edad ingresaste tú? A los 18. A los 18. ¿Qué le dirías a ese Daniel que quiere entrar a Carabineros? Que no ingrese. Que estudie. ¿Y por qué piensas eso? Eh, con lo que llevamos de tiempo, de años, viendo cómo están las instituciones, eh, tenemos, no digo que toda la gente se va a corromper, pero es tan poco el poder de decisión que tienen los funcionarios que llegan a hacer cosas que no deberían, po, que no deberían. O sea,
Tenemos, ahora, hace una semana, un par de 2, 3 días atrás, salió los gendarmes narcos. Eh, tenemos, y hay muchas cosas, o sea, la PDI, mi misma institución, que yo le tengo mucho cariño, pero a pesar de tenerle mucho cariño, yo no quiero que mis hijos sean funcionarios. Y en definitiva, nuestro programa se llama Las Voces de la Justicia. Entonces, si pudieses decirme qué piensas tú de la justicia, ¿qué piensas que hay en Chile como justicia? Están los con voz y los sin voz. ¿Y aquí voy con esto? Los con plata y sin plata. Si tú tienes plata, puedes pagar a un abogado como corresponde, a pesar que la defensoría hace una labor impecable, no así la fiscalía. Pero si el abogado es amigo del fiscal, aquí no va a pasar nada. Y para que tú seas amigo del fiscal, tienes que tener plata. ¿Y tú piensas que la justicia se puede arreglar en Chile o piensas que ya estamos perdidos? No, yo creo que tiene que haber una reforma. Yo creo que tiene que haber una reforma a la fiscalía. No puede ser que posible que en ciertas ciudades tengamos 8, 9 fiscales donde vemos 10.000, 12.000 causas. Eso es imposible. Entonces, no lo estoy justificando a los fiscales. Para nada, no lo justifico. Pero no la carga laboral que tienen, para ellos es más fácil archivar una causa que llevarla a juicio o a algún procedimiento. Para ir finalizando ya esta interesante entrevista, esta interesante conversación que hemos tenido el día de hoy, como tú estuviste dentro de una estructura criminal, porque en definitiva nos contaste de una estructura criminal, y en esta estructura hay niños, adultos, hay diferentes personas que ingresan a esta estructura criminal. ¿Qué tú le podrías decir a la gente que está con sus hijos, que no quiere que ingrese a una banda criminal? ¿Cómo tú piensas que pueden llegar a ellos? ¿Cómo llegan en definitiva a las bandas, a la gente común y silvestre? Eh, desde la visión como funcionario y como la visión civil, que comparto las dos visiones, voy al hecho de que lo hacen por necesidad. O sea, tenemos muchos niños que, no sé, no están en programa. Hay ciertas ciudades que lo apoyan mucho en este tema, o sea, con talleres, con temas sociales, pero desde hace un tiempo acá eso se ha perdido. Se ha perdido, entonces da margen a que los niños en cierto modo ocupen la cabeza. O sea, tenemos niños de 13, 12 años que ya están delinquiendo. Entonces, ya no los vamos a parar. Ya no los vamos a parar. Entonces, frente a eso, yo creo que más, no sé si más programas sociales. No sé si más programas sociales. Pero ya la intervención tiene que ser más profunda. Y desde más pequeños, Y dices desde tú. más pequeño. ¿Hay algo que quieres dejar el día de hoy como en las voces de la justicia como una mirada, como tu propia mirada, para que la gente podría reflexionar? Yo creo que la reforma por juicios. ¿Tanto fiscales como jueces o Tanto fiscales carabineros? como jueces. Las designaciones. Las designaciones y los recursos. Obviamente, 100% los recursos, porque mientras no generemos un cambio dentro de la fiscalía, mientras no aumentemos la votación de fiscales para que sí realmente puedan hacer la pega, no vamos a lograr nada. Muchas gracias por esta conversación. Por lo menos para mí fue muy entretenida y además muy educativa. Cuando quieran, cuando quieran. Quizás podemos tener una parte 2. Yo creo. Quizás podemos tener una parte 2. Así que vamos a revisar esta conversación varias veces, yo creo, y quizás se nos ocurran nuevas preguntas. Daniel, te quería preguntar alguna experiencia que recuerde, así como si digo, ya, en ese tiempo que estuve encubierto, ¿qué es lo primero que me acuerdo? Quita de droga. ¿Y qué es una quita de droga? Quita de droga por lo general son
quitarle en cierto modo territorio y producto a las bandas contrincantes en cierto modo que se estaban tratando de levantar en la ciudad. ¿Y cómo se hacía, cómo se decidía o cómo lo hiciste? Si nos podrías contar una historia sabrosa. Me acuerdo que andábamos en una camioneta grande, y nos contaron de que había unos tipos que años atrás habían estado presos junto al líder de la banda, que estaban vendiendo. Y que estaban vendiendo cerca del territorio que teníamos nosotros, porque todo se divide por territorio. Eh, y este tipo como que no sé si se enloqueció, se encegueció y tocó ir a quitarle droga. Ir a quitar la droga, llegar al lugar en el vehículo, llegamos en la camioneta que andábamos nosotros, más 2 vehículos más, y todos armados. Y entramos a la casa, y ahí uno como que trata de... Si piensa si es que estás haciendo no estás, si estás haciendo lo correcto o no. Mm. Porque llega el punto de que tienes que pasar de lo legal a lo indebido. Entonces, ya, tú dices que fueron y que sacaron droga a otra banda. ¿Y qué más hicieron? Ahí, en cierto modo, se comete delito. Cometemos delito. A mí me tocó eh, como hacerle, si bien hicimos la quita, pero hacerle un remedio. Ya, Y ese remedio significaba echarle a perder su capacidad de venta. ya. Y su capacidad de venta, claro, yo si bien estaba cometiendo delito, estaba haciendo mi pega, pero igual ahí raya en lo emocional. Porque si tú dices, ya, este tipo está vendiendo droga, puta, ¿qué hago para que no siga vendiendo? Lo quiebro. Entonces, no tanto así. O sea, técnicamente lo que quería el líder de la banda es que el hombre quedara inválido. No matarlo, porque ya es otro tema, que llega la policía y viene todo lo que conlleva cometer homicidio. Pero sí me tocó disparar en las piernas. Me tocó disparar en las piernas. ¿Y qué te pasa con eso cuando te acuerdas? Siempre trato como de... Bueno, a nosotros, si bien fuimos a cursar, después de esto yo tuve que tener tema de tratamiento psicológico y todo el tema para poder como sobrellevar en cierto modo lo que uno hacía. Mm. Pero siempre como que trato de acordarme y digo, "Oh, sí, ya lo hice por pega. Lo hice por pega, lo hice por pega". Y como no podías ver a tu familia, ¿cómo sobrellevabas esta dicotomía, este cruce de pensamientos? ¿Cómo lo Tuve que hacías? entrar en relación con alguien de la misma banda como para no, para sobrellevar en cierto modo el vivir Obligado, por necesidad. estaba obligado. Pero siempre marcando el margen. Nunca, aunque suene feo y suene difícil, nunca crucé sentimientos. ¿Y esa relación, cuando a ti te toman detenidos, estaba? Sí, estaba detenido. Quedó También detenido. quedó detenida. Sí. ¿Y ella en algún momento se enteró de lo que había pasado, de que que tú estabas No, encubierto? no. De hecho, a mí me sacaron de ahí, me trasladaron de ciudad. Eh, yo seguí después mi vida normal. Pero igual que ahí como, no sé si marcado, pero el mundo es tan chico que de repente te llegas a cruzar con la misma gente con la que tú estabas trabajando. ¿Y cómo ha sido eso que tú te has cruzado con esa gente? Bueno, de partida el líder de la banda ya está muerto. Lo mataron. Lo mataron en un procedimiento. Y me ha tocado de repente con los hijos encontrarme en la calle. Por a veces motivo me ha tocado volver a la misma ciudad que estuve trabajando. Pero ya en otro semblante, en otra parada. Que ellos siguen en la misma, a menor escala, porque saben, porque ahora nacieron otras bandas y igual es difícil, igual es complejo,
porque te traen ciertos recuerdos. Pero yo converso el tema normal, ellos jamás supieron. Me preguntaban, no sé, una vez me preguntaron que cómo había estado la cárcel donde yo había estado. Yo dije, no, estuve 6 años, 7 años cumpliendo y después salí nomás, po. Me sacaron, mis papás me sacaron, contrataron a un abogado y me pudieron sacar, po. Hicieron revisión de cautelar. Y y ese tiempo, luego cuando vuelves a tu vida normal, por decirlo de alguna forma, ¿qué persona eras cuando volviste a tu vida normal? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo No, difícil? difícil, totalmente difícil porque de pasar a un régimen medio nocturno a un régimen diurno, con todo lo que conlleva, po. O sea, yo no tenía polola en esos años. Pero como que, de cierto modo, uno queda como, no sé si psicoseado, pero me costó adaptarme a volver al medio. Me costó 2, 3 años volver al medio. Ahora que llegamos al fin de nuestro programa Las Voces de la Justicia, los quiero invitar a seguir al canal del Fray, nuestra producción principal. A mí, yo soy Claudia Espinosa, la abogada penalista _Claudia, para que también nos sigan. Y también invitarlos, si ustedes tienen una historia, quieren ser la voz de la justicia, escríbanos, llámenos. Escríbanos a nuestro Instagram, al Instagram del canal del Fray y los vamos a escuchar, porque queremos escuchar a las voces de la justicia. Seas de donde seas, de cualquier parte del país, puedes escribirnos y podemos contactarnos de alguna forma para que tu voz sea escuchada y en definitiva seamos todos la voz de la justicia. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo.